¿Qué tal, gente? Y mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Hiroshil Pro y en esta ocasión les quise traer la historia después del anime de Boku no Kokoro. Hace ya unas semanas que ha acabado este encantador manga, por lo que se me hizo muy interesante traerle la continuación de lo que pasa en esta hermosa historia, para todos aquellos que están intrigados por cómo va todo con este par de tortolitas. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Primero que todo, y para tener un punto de partida para este video, la primera temporada del anime de Boku no Kokoro adaptó del capítulo 1 al capítulo 57 del manga, por lo que en este video, que es la parte 1 de esta serie de resúmenes, estaré resumido del capítulo 58 al capítulo 80 del manga. Y si veo que les gustó este resumen, no dudaré en traerle la segunda parte resumida de ese manga. Por lo que sin nada más por agregar, comencemos con el video. Como recordaremos, el anime terminó cuando Ishikawa había regresado a la escuela después de las vacaciones de invierno, por lo que al entrar a clases todos estaban impresionados de que este se hubiera fracturado el brazo. Kobayashi, quien era la amiga de Yamada, mencionó que ya le había contado sobre el incidente, cosa que avergüenza a Ishikawa porque prácticamente estaba rodeado de chicas en ese momento. Adachi, por su parte, estaba molesto por ese hecho. Dejando eso de lado, Yamada estaba a punto de decirle algo a Ishikawa, pero se termina yendo porque le hablaron otras de sus amigas. Así que el profesor le menciona a Ishikawa que por el estado en el que se encontraba, ahora le sería difícil hacer diferente tipo de cosas, sugiriéndole que le pidiera ayuda a alguien, mencionándole que le dijera a Yamada, ya que parecían muy cercanos. Ishikawa, con tal de no molestar a Yamada, le dice al profesor que en realidad no son cercanos, cosa que termina escuchando esta con un rostro muy decepcionado. Ishikawa sabía que lo había arruinado. Todo el progreso que hicieron ambos se fue a la borda solo porque no fue honesto con él mismo, dándose cuenta que al final todo depende de lo que haga. Ishikawa sabía que debía de pedirle ayuda a alguien, queriendo decirle a Hara-san, pero mejor descarta la idea porque sabe que no es buena idea. Cuando de repente Adachi se le acerca para pasarle los apuntes, pues resulta que Yamada le pidió de favor a este que escribiera los apuntes para dárselos a Ishikawa, cosa que hizo que Ishikawa se sonrojara. Así que cuando iba de regreso a casa se encontró con Yamada, pidiéndole disculpas por lo que le dijo al profesor. Yamada no se lo tomó para nada mal, porque a fin de cuentas es lo que siente pero le deja en claro que no le quería pedir ayuda porque de alguna manera se sentía culpable. Aún así es que quiere que Yamada sea la única que le apoye. Yamada, muy contenta por eso, acepta, acompañándole de regreso a casa y cargándole su mochila para ayudarlo. En la clase de economía doméstica, Yamada estaba tratando de romper un huevo, pero por más que lo intentaba no le salía bien. Cuando de momento, Hara-san le pregunta a Ishikawa dónde fue en sus vacaciones de invierno. Este le cuenta que fue a Kita a visitar a sus abuelos, mostrándole el llavero que compró durante su viaje. Hara-san se impresionó por eso. Cuando de momento llegó Yamada porque la habían echado del grupo porque era mala para cocinar. Así que Hara-san le pregunta dónde fue en sus vacaciones de invierno, y él le comienza a contar todo lo que hizo, pero le menciona que Ishikawa estuvo con ella durante la mayor parte de las vacaciones. Hara-san por esas declaraciones se imagina otra cosa, pero ahora le tocaba contar sobre lo que hizo ella. Ella cuenta que junto con su novio, o sea Kansaki-kun, fueron a un templo. Yamada, sorprendida por eso, solo le pidió que le contara qué hizo, no sobre su novio, aunque igual quería saber sobre su relación. Pues resulta que cuando los tortolitas fueron al templo, Kansaki-kun se había dejado largo el cabello y sus patillas porque estaban de vacaciones, cosa que no le gustó para nada a Hara-san, aunque no le dijo nada, pidiéndole ayuda a Yamada sobre cómo actuaría si el chico que le gustara se hiciera algo que no le queda, por lo que se le queda viendo Ishikawa, pero aclarando que no tiene según alguien que le guste. Dejando eso de lado, la profesora pide que recoja todo su cabello en los gorros de cocina, así que cuando le recogieron el cabello a Ishikawa, todos lo vieron raro, incluso Yamada, pero le parecía que le había gustado. Luego de que terminaron de cocinar, Yamada estaba a punto de probar los hotcakes que hizo Adachi, pero rápidamente Ishikawa se los come ya que según habían estado deliciosos. Por otro lado, Hara-san no quería comer, pero Kansaki-kun le pide que coma porque es perfecta tal y como es. Hara-san acepta comer, pero le pide que la próxima vez no se deje largo el cabello, resolviendo de esa manera el problema principal. Al término de las clases, Hara-san se había percatado de que Ishikawa y Yamada tenían un juego de llaveros, dejando muchas cosas en claro, por lo que ambas amigas intercambian contactos para algún día salir. En la clase de educación física, Ishikawa solo estaba mirando porque no podía participar, así que ayuda a Yamada con todo lo que podía. Desde ese punto habían pasado 3 semanas desde que se fracturó su brazo, por lo que Yamada estaba muy atenta con él, ayudándole a la hora del almuerzo, incluso a pasarle las páginas de los libros que estaba leyendo. Ishikawa por alguna razón ya se había acostumbrado a su vida temporal de incomodidad,
Pero a lo que no se había acostumbrado es a la ayuda de Yamada, ya que cada que trataba de ayudarle hacía algo mal, haciendo que sus disculpas fueran más frecuentes. Luego de que se levantara al baño, Ishikawa, Yamada trataba de ayudarlo, pero se le pide que está bien explicando cómo le iba a hacer, y eso hizo que ambos se sonrojaran. Así que cuando salió del baño, rápidamente Yamada corre hacia él para pedirle que se limpiara las manos con su ropa, porque se le había olvidado su pañuelo. Cuando de momento va pasando Dachi para darle un pañuelo a Ishikawa y se limpiara las manos, cosa que puso muy triste a Yamada, porque desde su perspectiva no podía hacer ninguna cosa bien. Ishikawa se sentía mal de que su amada estuviera de esa manera, queriendo decir que no se preocupara por nada, ya que con el simple hecho de que estuviera con él es más que suficiente, pero no podía decírselo directamente, así que le enseñó algunas fotos que le tomó a su hermana en un festival al que fueron, cosa que le alegró mucho a Yamada. De igual forma le enseñó una foto de la nieve de cuando fue con sus abuelitos, pero como la foto se veía borrosa por el accidente, le termina revelando que a la hora de tomar la foto para mandársela a ella, este se termina accidentando. Yamada se disculpa por ese motivo, pero Ishikawa le deja en claro que no tiene la culpa. A la hora de la salida, ella recordó que al día siguiente puede que nevara, cosa que Ishikawa ya le había dicho mucho antes, y ella con una cara muy sonrojada le pide disculpas por eso. Al día siguiente Ishikawa sabe que Yamada se siente culpable por lo de su lesión, por lo que se pregunta qué debería de decirle exactamente, así que cuando va entrando a la escuela, Moeko le pregunta a Ishikawa si sabe qué le pasa a Yamada, porque la han visto rara últimamente, y sabiendo que ambos ya son muy cercanos, quizás Ishikawa sepa la razón. Esté muy nervioso por eso, solo les menciono que por qué le preguntan a él si no sabe nada. Dentro de esa lógica, las mismas amigas le encuentran sentido a esa afirmación, por lo que durante la clase, Yamada se percató de que había perdido el llavero que Ishikawa le había dado como regalo, poniéndose demasiado nerviosa por ese hecho. Al percatarse de eso, le pregunta que quizás lo dejó en su casa, convenciendo a Yamada de esa forma para que se tranquilizara un poco. Así que como afuera estaba nevando, el profesor anuncia que los dejarían salir temprano por la nieve. Eso hizo que Yamada no dudara rápidamente en irse a su casa. Las amigas de Yamada sabían que su amiga estaba actuando de una manera muy extraña, por lo que Ishikawa se ve que también debía de buscar el llavero, cuando de momento se encuentra con Hara-san, quien igual estaba buscando el llavero junto con su novio, y cuando le pide ayuda a Ishikawa, este se pone en serio porque no quiere que Yamada esté triste. Así que cuando buscan el llavero por donde usualmente pasa Yamada de camino a la escuela, se encuentra con Moeko, quien sabía lo que estaba haciendo Ishikawa, imitándolo a la casa de Yamada. Desafortunadamente en ese momento, el cuerpo de Ishikawa ya no le daba para más, no pudiéndose mover más y pensaba en rendirse, cuando de repente se encuentra con Yamada, quien entre lágrimas menciona que no pudo encontrar su llavero. Ishikawa le pide que no se rinda, porque definitivamente debe de estar en algún lado, tratando de tranquilizarla, así que por alguna razón cuando volteó a ver un árbol, resulta que el llavero estaba colgado en una rama, avisando a la Yamada sobre eso, y dándole nuevamente para que se lo conservara. Ella estaba muy agradecida por ese motivo, dándole un abrazo rápido a Ishikawa por eso, pero de la nada Ishikawa le comenzó a dar muchos estornudos por el frío que estaba haciendo, por lo que Yamada lo invitó a que vayan a su casa para que no se fuera a enfermar. Cuando llegaron a la casa de Yamada, ella inmediatamente preparó un baño para Ishikawa y mientras lo estaba secando con una toalla, se dio cuenta que estaba haciendo algo muy vergonzoso, pidiéndole que terminara de secarse él solo. Mientras tanto Ishikawa trataba de mantener la calma puesto que estaba en la casa de Yamada, entrando a bañarse como estaba planeado, pero no dejaba de pensar que en ese mismo lugar Yamada igual se bañaba, sintiéndose en peligro por unos momentos. Por parte de Yamada puso el uniforme de Ishikawa en una bolsa, así que este le pidió que no se molestara tanto, por lo que cuando terminó de bañarse, lo único que no quería era darle molestias a Yamada por lo que recientemente había pasado, queriendo ser más considerado con sus sentimientos. Pero a la hora de que se iba a cambiar se dio cuenta que su ropa interior no se encontraba, sabiendo que estaba en la sala junto con su uniforme, por lo que se le ocurre ponerse rápidamente las prendas que Yamada le había prestado, ir por la bolsa y volver rápidamente al baño, pero desafortunadamente un perrito lo asustó y se encontró a Yamada en el camino, preguntándole qué estofado querría comer. Ishikawa, como no tenía la percepción del tiempo, no sabe que ya era la hora de la comida, no queriendo tener pensamientos raros a la hora de estar con Yamada. Cuando de momento, el perrito le muerde los pantalones a Ishikawa, estando a punto de bajárselos, pero Yamada lo detiene a su perrito, haciendo que Ishikawa se sonrojara por lo juntitos que estaban. Dejándose de lado, Yamada se puso una pijama en la que le hacía ver muy adorable. Luego de ello, ambos se sientan a comer, cosa que a Ishikawa se le hacía raro que se sentara junto con él. Ella le revela que antes de la cena siempre come estofado, sintiéndose algo sola cuando está meriendeando, y sugiriéndole a Ishikawa que deberían de comer juntos de vez en cuando.
Por parte de Ishikawa tenía mucha curiosidad por saber qué traía Yamada en la otra parte de su mano, pues resulta que le enseñó su álbum de graduación, mostrándole todos esos maravillosos recuerdos que vivió durante su época de primaria, haciendo que Ishikawa no pudiera creer que se lo enseñara, cuando de repente vio un piano preguntándole si es que tocaba. Ella le revela que solo tomó un par de clases, pero lo dejó, al igual que otras muchas actividades, que igual había probado, pero se salió de todas, porque, aunque hacía muchas cosas, no lograba ser buena en alguna, frustrándose mucho de que no pudiera destacar en ninguna, y sus padres, para animarla, siempre le hacían su comida favorita. Por ese motivo quiere mucho a sus padres, pero eso hizo que desarrollara un miedo. Ella se siente afortunada por tener toda la gente que la rodea, pero tiene miedo que por su actitud esas personas le terminen detestando, rompiendo lágrimas en ese momento. Ishikawa menciona que él siempre será honesto con ella, así que Yamada le pide que le diga la verdad sobre por qué no le hablaba cuando faltó a la biblioteca antes de vacaciones de invierno, porque, aunque este le dijo que tenía otras cosas por hacer, Yamada no le creyó del todo, pensando que solo estaba siendo amable para no lastimarla, disculpándose nuevamente por ser una molestia. En ese momento Ishikawa la abraza de la nada, disculpándose por haberle mentido y explicándole que lo hizo porque fue demasiado débil y estaba muy asustado en ese momento, secándole las lágrimas a su enamorada. Luego de ello comienzan a comer juntos, pero Yamada se le hace raro que apenas se esté preocupando por cosas como esas, llegando a una sola conclusión, y cuando está a punto de decirla, Ishikawa le menciona que ya está siendo una adulta, por eso es que se preocupa por cuestiones como esas, dejándole en claro que preocuparse no es nada malo, ya que sus padres le preparan su comida favorita para animarla para que quisiera seguir intentando. Yamada comprende eso, poniéndose feliz, pero cuando revisó sus mensajes de Line, se dio cuenta de que su madre ya estaba por llegar a su casa, e incluso iba a abrir la puerta. En ese momento, rápidamente Yamada le pidió que no se preocupara a Ishikawa, ya que siempre anda trayendo amigas, pero ese era el punto, que solo eran amigas, más no amigos, y como andaba vestido con la ropa de Yamada, sería mejor que se escondiera. De esa manera Ishikawa terminó en la habitación de Yamada, sintiéndose un poco mal ya que su enamorada tuvo que mentirle a su madre por él, además de que le tenía miedo a su madre. Por otra parte, la madre de Yamada vio todo lo que su hija había hecho mientras no estaba, considerándola buena chica ya que hasta le había puesto el baño, cosa que no fue cierto, así que Yamada, para disimular, entra al baño para según checar el agua, pero en ese momento la madre se dio cuenta que la cara de su hija estaba roja, preocupándose porque quizás tuviera temperatura y tapándola bien para que no se resfriara. Luego de ello la madre se va y Yamada entra con Ishikawa para pedirle que esperara hasta que su madre se bañara para que se fuera rápidamente, además de que su padre estaba a punto de llegar. Lo más sorprendente es que según Yamada, su padre se parecía un poco a Ishikawa, cuando de la nada entra la madre de Yamada preocupada porque Shi, la amiga que según había traído a su hija a la casa, pudiera estar enferma porque comió el estofado. Pero Yamada le pide que no se preocupe porque ella se comió la gran parte, yéndose un poco más tranquila. Pero Ishikawa se disculpa porque él le tuvo que mentir a sus padres. Para Yamada no era gran problema, ya que era un favor que le debía a Ishikawa por la última vez, aunque para este se le hacía un poco curioso que Yamada hablaba de ella en tercera persona en su casa. Luego de eso se fue para su casa, pidiendo a sus padres que lo recogieran en la tienda de conveniencia. Pero cuando salía de los apartamentos, Ishikawa se encontró con el padre de Yamada, asustándose y saliendo corriendo. Ishikawa, como de costumbre, estaba teniendo una conversación consigo mismo, porque estaba confundiendo qué tipo de relación tenía con Yamada, pero ese simplemente se negaba a creer que Yamada estaba enamorada de él. Luego de ello se fue a la escuela como de costumbre, sintiéndose afortunado de que le hubiera quitado en el yeso. Al llegar se encontró con Yamada y Kobayashi, quienes estaban impresionadas de que Ishikawa ya no tuviera el yeso. Aún así no podían cargar cosas pesadas. Durante la clase, Yamada se había enojado mandándole mensaje a Ishikawa que si no le iba a hablar, por lo menos que la volteara a ver, cosa que hizo y la puso muy feliz. Por lo que cuando ambos estaban en la biblioteca, Ishikawa le explica que últimamente ha tenido problemas para hablar, dejándole en claro que no es un resfriado, ya que cuando habla alto por alguna razón le empiezan a salir gallos, mostrándole sus brazos ya que desde su perspectiva uno está más grande que otro, aparte de que se había dado cuenta que él está cambiando bastante la voz, recordando que le había dicho a Yamada que ambos están haciendo adultos, cosa que a este le daba miedo. No importándole si Yamada lo trataba como una de sus amigas, pero sabe que como todo cambia, quizás su relación con ella también llega a cambiar. Eso pone muy feliz a Yamada, explicándole que cosas como esas pasan cuando los chicos se empiezan a desarrollar,
mostrándole de que en realidad sus brazos se estaban poniendo más gruesos, cosa que sorprende mucho a Ishikawa, ya que por lo regular Yamada era quien siempre se daba cuenta de las señales de que se estaba volviendo más adulto, pidiéndole que cuando su voz se haga más gruesa, la llame todo el tiempo. En ese momento Ishikawa por instinto toma de la cintura a Yamada, haciendo que ambos se sonrojaran por eso. Las clases de educación física habían vuelto a la normalidad, dividiéndose en dos grupos, uno de danza que por lo regular iban muchas mujeres, y uno de judo que por lo regular asistían hombres. Sorprendentemente Yamada escogió el de judo, estando con Ishikawa en la misma clase, ya que prefirió ese club porque no era muy buena bailando. El único problema era que su vestimenta olía un poco mal, y para su mala suerte no tenía otros, ya que los demás estaban más feos. Ishikawa quería cambiar su vestimenta con ella, pero sabía que se iba a ver raro. Mientras tanto, el profesor pide que formen parejas, y cuando estaba a punto de irse con Yamada, el profesor usa a Ishikawa como ejemplo para enseñarle a sus alumnos lo que iban a hacer en la clase. Luego de ello, le menciona a Yamada que cuando haya alguien disponible haga una pareja. Ishikawa, al ver sola a su enamorada, hace pareja con ella para participar. Este se había dado cuenta que Yamada no hizo pareja con nadie a excepción de Ishikawa porque su vestimenta olía feo, cosa que ella le confirma tirándola al piso. Al término de la clase, Kansuki-kun se había dado cuenta que Ishikawa y Yamada eran muy cercanos, pero se le explica en realidad que Ishikawa hizo pareja con Yamada porque olía feo su vestimenta. Este lo malinterpreta pensando que a él le gustaban las chicas olorosas, cuando en realidad no era así. Durante la clase, uno de los amigos de Ishikawa trajo una revista en donde salía Yamada como modelo, impresionado a todos por lo hermosa que se veía en verdad. Lo raro es que esa revista era de idols haciendo su debut como actriz. Prácticamente los chicos, en especial Adachi, estaban siendo muy prejuiciosos con la participación de Yamada en la revista, queriendo ver de más ya que, como era de esperarse, a este le gustaba Yamada, pidiéndole a Ishikawa que no le dijera nada raro a las chicas sobre lo que conversaron. Por lo que a la hora de la salida, Yamada le pregunta qué estaban conversando con los chicos, y aunque Ishikawa no le reveló nada, ella se dio una idea. Ishikawa estaba en un dilema porque quería preguntarle a Yamada sobre su trabajo, pero quizás sea un poco desconsiderado ya que puede que ella le incomode ese tema, pero de repente ella le enseña de casualidad la revista en la que salió para que viera su foto, y al ver que Ishikawa la reconoció, le comienza a contar que estaba muy nerviosa a la hora de la sesión, disculpándose por contarle eso puesto a que supuso que no le interesaba, pero Ishikawa le deja en claro que le gustó mucho la foto, dándole un cumplido por eso. En el transcurso del camino, Yamada estaba haciendo elegir a Ishikawa sobre cuál foto de ella le gustaba más, y este le menciona que se vio completamente diferente a diferencia de las revistas de modelo que en las que sale usualmente, sonrojando a Yamada porque sí ve sus fotos en sus revistas. Aún así Ishikawa notó que Yamada le gustaba su trabajo, notándolo con la gran sonrisa que le regaló. Mueko estaba contando prácticamente los días que faltaban para el día de San Valentín, preguntándole a sus amigas qué debían de hacer ese año. Yamada propone que traten bien a todos sus compañeros para que les den chocolates, pero para Mueko no era la idea porque no quería recibir, proponiendo que se junten todas para preparar chocolates para los chicos. Tanto Serena como Kobayashi no estaban de acuerdo, haciendo que Yamada no quisiera participar en eso, pero Mueko le pide ayuda a Ishikawa para convencer a Yamada de hacer chocolates. Lo que no le gustó a ella es que les daría chocolates a sus amigos, así que Ishikawa menciona que si eso pasara prácticamente terminaría ilusionando a un chico por ese simple gesto. Además de que Yamada quería que Mueko le enseñara a hacer chocolates, pero para comérselos ella sola. De todos modos estaba decidido que se iban a reunir a la casa de Yamada para hacer chocolates, incluyendo a Ishikawa. Así que a la hora de que se dirigían a la casa de Yamada, tanto Serena como Kobayashi se sorprendieron de que Ishikawa estuviera ahí, cosa que hizo que se huyera del lugar, suponiendo que quizás no lo habían invitado, a pesar de que Yamada le había confirmado la hora y el lugar en donde se iban a ver. Cuando de repente se encuentra con Mueko, quien lo detiene, tomándolo de la mano y llevándolo hasta donde se iban a reunir todos. Al entrar a la casa de Yamada, se encontró con la madre, quien al ver a Ishikawa cambió totalmente su cara, preguntando quién era ese chico. Mueko, para improvisar, menciona que es su novio, y la madre se queda más tranquila, aunque impresionada. Al entrar a la casa, las cosas que usualmente hacía Yamada por Ishikawa, ahora las terminó haciendo Mueko como su supuesta novia, además de que estaba actuando como tal, haciendo que Yamada se enojara por eso, corriendo a su madre para que no se entrometiera en esa mentira. Cuando del momento, Serena grita a todo pulmón que lo que están haciendo no es lo correcto, pero solo se refería al modo en que estaban preparando los chocolates. La atmósfera estaba siendo un poco pesada, y Ishikawa dedujo que era porque se encontraba ahí. Así que cuando fue a lavar los trastes, Yamada se le acercó y con un tono serio le preguntó si estaba disfrutando ser su novio de Mueko.
Ishikawa, para evitar esa pregunta, solo se fue al baño. Al estar solo decide que mejor se va a ir a casa, pero su conciencia menciona que mejor aclare las cosas con la madre de Yamada, ya que si en un futuro ellos son novios, estarán de mejor manera. Aunque Ishikawa no cree tener una oportunidad con ella, así que mejor opta por irse, cosa de la cual la madre se dio cuenta, y aunque Ishikawa estaba convencido de que jamás podrá ser novio de Yamada, le dejan claro a su madre que no es novio de Moeko, solo era una mentira, yéndose rápidamente. Cuando de momento la madre salió para hablar con para disculparse por haber causado ese malentendido. Fue ahí cuando reconoció a Ishikawa, ya que como anteriormente había conocido a su madre, y además Yamada le había contado mucho sobre él, ya lo conocía un poco. En ese momento sale Yamada rápidamente para que su madre no revelara además, deteniendo a Ishikawa para que no se fuera y se quedara un poco más, cosa que se aceptó. De igual manera le reclama por no haber negado la mentira al momento, pero no lo hizo, ya que de esa forma se tendría que ir de la casa de Yamada por ser un desconocido, como la vez en que mintió a sus padres por él, así que ese día se quería presentar ante sus padres como se debía. Yamada sonrojada le pide que pase, y cuando ya estaban las cosas bien, al entrar se encuentran con el papá de Yamada. Su padre tenía una cara muy enojada, pareciendo como si quisiera que Ishikawa se fuera de su casa, pero sorprendentemente el padre rápidamente se fue a su habitación. Las chicas se quedaron muy impresionadas, por lo tanto Yamada se disculpa con Moeko por haber mentido sobre ser su novia, pero para ella no era la gran cosa, pues resulta que el padre de Yamada era Jeff. Y en ese momento, Ishikawa recordó que ya había visto a su padre cuando estaba en el elevador la vez anterior. Dejando eso de lado, cuando Yamada y Ishikawa estaban juntos, el padre se les acerca de una manera muy intimidante, haciendo que Ishikawa sintiera mucho miedo por lo que estaba por pasar. Pero en realidad, solo invitó a jugar a Ishikawa videojuegos sentándose junto con él, ya que como no había nadie que jugara, por eso lo escogió, pero en ese momento, Yamada decidió unirse a su partida. Mientras tanto, las chicas estaban haciendo los últimos preparativos para terminar sus chocolates. Para Moeko se le hacía raro que su padre, aunque es chef, estaba vestido de una manera muy informal, siendo muy crítico en ese aspecto, pero cuando vio el rostro del padre, Moeko quedó enamorada queriendo jugar videojuegos junto con él. Por otro lado, Yamada se lleva a un lugar solo a Ishikawa para que le diera a probar su chocolate. Este lo prueba y aunque quedó muy dulce, no le da importancia, haciendo que Yamada coqueteara con él. Luego de ellos se van de casa de Yamada, y Serena notó que Ishikawa actuó como si ya conociera la casa de Yamada, levantando sospechas si es que ambos se gustan. Por otro lado, Serena se sentía más en confianza en la casa de Yamada porque ya había venido un par de veces. Al regresar a casa, tanto la madre como la hermana de Ishikawa estaban impresionadas de que hubiera ido a la casa de Yamada a hacer chocolates, que incluso la hermana se había imaginado que su hermano tenía un harem. Cuando de momento le habló Yamada haciendo que Ishikawa se fuera a su cuarto rápidamente. Ambos hablaron sobre qué les pareció el día de hoy. Para Ishikawa, los padres se llamaron exactamente como se imaginaban, dándoles una buena impresión de buena onda. Curiosamente, a los padres de Yamada igual les pareció lo mismo, puesto que ya se imaginaban como ser un amigo de Yamada. Eso avergüenza mucho a Ishikawa, ya que no se esperaba que hablaran sobre él en la familia Yamada. Mientras tanto, el padre de Yamada le mencionó a su hija que le pidiera su código de jugador Ishikawa para que jugaran juntos, refiriéndose a él como Yamada, porque la primera vez que se lo encontró en el elevador, Ishikawa tenía puesta la ropa de su hija, por lo que antes de terminar la llamada, Yamada le pide que vuelva a venir a su casa cuando pueda. Luego de ello va con su hermana para conversar un poco, y de la nada, ella le pregunta a su hermano si no se le va a declarar a Yamada. Ishikawa, sorprendido por la pregunta, menciona que aún no se siente con la confianza suficiente para hacerlo, puesto a que duda si Yamada se siente de la misma manera. Su hermana lo comprende, estando bien que se lo tome con calma, ya que va en la secundaria y aún le faltan más experiencias por vivir, pudiendo haber la posibilidad de que se enamore de alguien más. Ishikawa le diga claro que eso no va a pasar, porque está seguro de lo que siente hacia Ana. Por parte de él es así, pero por parte de Yamada, puede que para ella solo sea una persona pasajera y se lo olvide muy rápido, no queriendo que pase eso, porque la única verdad es que quiere ser novio de Yamada. Su hermana, impresionada por su declaración, igual se sonroja. Al día siguiente se encuentra con Ana a la hora de la entrada, y esta le pregunta si debería de darle los chocolates a los demás chicos. Lo dijo en forma de pregunta, pero para ella misma, a lo cual Ishikawa la toma de la mano para pedirle que no lo hiciera. Yamada, como era de esperarse, estaba paseando por toda la escuela para recibir todo tipo de chocolate. Por parte de Moeko, hizo un montón de chocolate y les mencionó a los chicos de su clase que pudieran tomar el que quisiera. Para Ishikawa se le hace algo muy molesto. Aunque Moeko le dijo que tomara uno, él solo se negó, por eso le puso un chocolate Moeko en su butaca, chocolate que se terminó comiendo Yamada.
Por otro lado, Adachi estaba malinterpretando las intenciones de Moeko, pensando que se le estaba confesando cuando no era el caso. Dejando eso de lado, el par de tortolitos van juntos a la biblioteca y Yamada le propone jugar a un juego de mesa, pero con chocolates que trajo. El punto era que no jugaran a nada, solo fue pretexto para entregarle chocolates a Ishikawa de manera indirecta. Al finalizar las clases, Moeko no estaba muy satisfecha con el día de San Valentín, porque no estaba enamorada, sabiendo que es mejor dar chocolates cuando hay sentimientos de por medio. Eso hizo que Yamada se llevara a un lugar escondido en Ishikawa, pero por accidente se toparon con Hara-san y su novio, a quien le estaba dando chocolates. Este pensaba que Yamada quería espiarlos, pero no era el caso. Ishikawa, por lo celoso que estaba por el día de San Valentín, solo estaba diciendo que la escuela no es un lugar para eso, y cuando estaban a punto de irse, Yamada se subió a su bicicleta para pedirle que la llevara. Al ir juntos en la bicicleta, Ishikawa empezó a decir que le tiene un poco de miedo al cambio, a diferencia de Yamada, quien está constantemente cambiando, cosa que ella confirma, ya que siempre ha buscado lo que la hace feliz, pidiéndole que se detuviera en una tienda de conveniencia para comprar algo, y cuando vio unos chocolates en forma de corazón, terminó comprando uno, cosa que Ishikawa impresionó si se supone que ya le habían regalado demasiados, pero para ella no era problema, preguntándole qué clase de chocolates daría si fuera para un interés romántico. Ishikawa revela que sirve de poco entregar chocolates si no se deja claras las intenciones, de lo contrario solo podrían llevar a malentendidos. En ese momento Yamada le da su chocolate en forma de corazón a Ishikawa, yéndose rápidamente a su casa. Ishikawa se quedó sonrojado por esa actitud y por las palabras que él mismo había dicho de dejar clara tus intenciones, va a la tienda a comprar algo, mientras que Yamada no se atrevió a darle su chocolate de amor. Poco tiempo después ambos se encuentran de nuevo, así que Ishikawa se armó de valor para darle un chocolate de amor a Yamada, dando a entender sus intenciones y yéndose rápidamente. Aunque al poco tiempo se arrepintió porque actuó por impulso, por lo que llegando la noche resulta que Yamada lo fue a visitar hasta su casa. Yamada puso como pretexto que salió a pasear a su perro y cuando se dio cuenta estaba por el vecindario donde vivía Ishikawa, aprovechando para poder conversar un poco con él. Luego se detiene en una máquina expendedora en donde le compra un café a Ishikawa y se van a sentar juntos en una butaca, cuando de momento ella le pregunta a Ishikawa si recibió algún chocolate romántico, cosa que este niega a toda costa. De igual manera se le pregunta si entregó un chocolate de ese estilo, cosa que ella niega, porque decidió no dar ningún chocolate de compromiso, cosa que se le hace algo bien a Ishikawa porque de lo contrario estaría causando malentendidos entre todos los chicos. En ese momento Yamada le entrega un chocolate que decía la frase "me gustas", pues rápidamente lo parta a la mitad para que ambos se lo coman, dejándole en claro que no le molestaría que lo malinterpretara su indirecta. Aunque poco tiempo después, Yamada se pone triste porque tenía miedo de darle chocolate. Ishikawa al probarlo le dice todo lo contrario, ya que le pareció muy delicioso. Eso hizo que Yamada le pidiera un abrazo, cosa que este le terminó dando. Luego de ello, ambos se van a casa, pero Ishikawa se quedó pensando si esa fue una indirecta de que le gusta Yamada. Al día siguiente Adachi estaba muy preocupado por qué debía de regalarle en el día blanco a Moeko. Preocupación que igual se le pasó a Ishikawa porque debía de regalarle algo a Yamada porque le dio su chocolate. El problema era que Adachi estaba pensando que Moeko le dio su chocolate con otra intención, y como ella no lo negó, le dio más fuerzas a su confusión. Desafortunadamente todas las ideas que estaba pensando Adachi eran muy malas, incluso Kansaki-kuni dio ideas más bonitas que convencieron a Ishikawa. De esa manera descubrieron que Ishikawa recibió chocolates, cosa que les confirmó, aunque por el prejuicio de Adachi pensó que había sido una chica nada agradable la que le dio sus chocolates. Dejando eso de lado, ambos van a ver a su senpai para pedirle consejos sobre qué debía de regalarle a una chica, porque según Adachi, él era muy popular con las chicas. De igual manera el senpai se había sorprendido de que Ishikawa hubiera recibido chocolates. El senpai con su sabiduría les dejan claro que no se trata de qué regalo les gustaría, más bien de conocer a la chica a quien intentan cortejar, puesto que tantos hombres como mujeres son diferentes. La cuestión es que ambos entiendan, cosa que tomó muy en cuenta Ishikawa, pero Adachi solo quería una respuesta en específico para un regalo. Luego de que se fuera Adachi, Yamada saluda por la ventana a Ishikawa, pero el senpai pensó que lo estaba saludando a él. En ese momento Ishikawa se da a notar para dejar en claro que era para él el saludo, y cuando estaba a punto de revelarle al senpai que le gusta a Yamada, ella rápidamente se lo lleva para otro lado. Yamada le muestra su nuevo moño a Ishikawa, ya que se le veía muy lindo, dándole un suéter para que se pusiera porque iban a ir a un lado. Pues resulta que hace unos días Ishikawa le propone a Yamada que hicieran ejercicios juntos durante un tiempo, con el pretexto de que se fueran juntos a casa,
porque no querían arriesgarse a llevar a Yamada en bici porque va en contra de las reglas y no quería causarle problemas a Yamada, cuando de repente ella saca de su mochila un boleto para ir a ver una película romántica, ya que aunque no le dijo que la fueran a ver, dio una indirecta que le gustaría ir a verla algún día. Así que regresando al presente, Yamada saca de su suéter que le prestó a Chicago el boleto para la película romántica, dándole una indirecta para que fueran a ver la película, pero este estaba dudando mucho si eso era lo que significaba, por lo que se arma de valor y le invita a que fueran a ver la película juntos, cosa que sorprendió mucho a Yamada, aceptando inmediatamente la invitación. Por lo que al llegar al centro comercial, Ishikawa no podía evitar sentirse avergonzada porque estaba actuando como si fueran novios, creyendo que si se encontraba a alguien que los conociera pudiera malinterpretar las cosas. Por lo que a Yamada, antes de entrar a ver la película y como faltaba tiempo, sugiere que vayan a comer algo, yendo a un puesto de takoyaki, pero desafortunadamente en ese puesto se encontraron a la hermana de Ishikawa. La hermana de Ishikawa estaba muy sorprendida de que su hermano estuviera con Yamada, así que los hace pasar al restaurante de takoyaki, dándole un vaso de agua y tomándoles la orden, pero antes de ello, les menciona que no importa cuánto obtengan en un futuro, no podrá tener una cita después del colegio con uniformes al igual que ellos, pidiéndole a su hermano que disfrute cada momento de su cita. Por alguna razón el empleado estaba enojado, ya que la hermana de Ishikawa no sabía hacer muy bien los takoyakis, sirviéndole algunos en la mesa, además de que estaban aún más impresionados de que se vistiera a la moda a su hermano. Por otra parte, Yamada, aunque fue ella la que entró primero al puesto de takoyaki, menciona que le gusta pero no es muy buena comiéndolos, pero notó que Ishikawa se le estaba quedando viendo mucho a su hermana. Este le revela que le resulta algo nuevo ver a alguien que conoce esforzarse en su trabajo, así que por ese motivo Yamada lo invita a que la vea trabajar cuando le hagan una sesión de fotos. Ishikawa acepta muy modesto, cosa que para Yamada no lo veía muy convencido, así que Ishikawa le deja en claro que le gustaría asistir con ella. Cuando notaron ambos, solo quedaba un takoyaki en la mesa, pero no lo quería comer porque estaba muy caliente, por lo que Ishikawa le enseña la forma en la que puede enfriar el takoyaki sin que se queme, y se lo da de comer en la boca. Al entrar ambos al cine, Ishikawa sigue pensando en las palabras que su hermana le había dicho que estaba teniendo una cita con la chica que le gusta. Luego de ello, ambos cambian de asiento solo por petición de Yamada. Ella le pregunta si le gusta ese tipo de películas, y aunque Ishikawa no estaba acostumbrada a ver ese género, leyó la novela en la que se basó la película. Por otro lado, Yamada quería ir a ver la película porque salía su actriz favorita que frecuentaba en su agencia, hablando muchas cosas sobre lo que había pasado y disculpándose por aburrir a Ishikawa. Después de ello, comenzó la peli. Ishikawa en ese momento había recordado que vio otra película en la que había salido Yamada, y aunque cuando la vio le pareció muy aburrida, que casi se queda dormido, a la hora en que salió Yamada se le hizo muy entretenida por el nivel de actuación que tenía su enamorada. Justo en ese momento Yamada despertó a Ishikawa, haciendo que viera la escena del beso que había en la película, pasando un momento bastante incómodo a ambos. Después de que salieron del cine, ella estaba muy emotiva por el final que tenía la película, dándose cuenta que todo el día se la pasó hablando de cosas que le gustaban a ella, disculpándose nuevamente con Ishikawa, pero él le deja claro que está muy interesado en saber todo sobre ella, sonrojando a Yamada por ese motivo. Ishikawa fue mandado a llamar por el profesor ya que estaba preocupado, porque las calificaciones de este habían bajado un poco, así que ya no tenía tiempo para pensar en otras cosas que no fueran el estudio, por lo que al entrar a su salón, se encontró con las chicas que igual estaban repasando sus apuntes para los exámenes finales. Mueko invitó a Ishikawa a que se les uniera, pero Yamada no le pareció la idea ya que según su enamorado no tenía por qué estudiar si sacaba buenas notas. Mueko, muy persistente, le pide ayuda para que repasen juntos, ya que anteriormente ya le había ayudado, cosa que Ishikawa acepta ayudarla llamándola por su nombre, cosa que dejó a Yamada impresionada, además de que Mueko la corre del lugar porque se tenía que ir porque tenía trabajo, por lo que Yamada molesta se va del salón. Ella le pregunta a Ishikawa qué tiene planeado dar de regalo para el día blanco, confirmando que sí le dieron un chocolate. Esos temas solo hacen ponerse triste a Kobayashi, ya que siente que no ha crecido, contándole la vez que se hizo amiga de Yamada. Resulta que cuando estaban en el club de básquetbol, Kobayashi vio a Yamada como alguien imponente por su altura, sin embargo no se iba a dejar ganar por ella, así que mientras estaba entrenando se encontró con Yamada, queriendo hacer girar el balón en su mano pero no lo lograba. Ella se acercó para poder asesorarla, sin embargo Yamada la termina lavando mucho porque Kobayashi era muy buena en el baloncesto, queriendo que le enseñara, diciéndole varios cumplidos en ese momento. Eso lo tomó como un reto Ishikawa ya que quería ser el único que le gustara a Yamada, así que el día de los exámenes dio lo mejor de él y sacó buenas notas, aunque Kobayashi puso las cosas incómodas entre los tortolitos al decir que Ishikawa era muy popular entre las chicas. Llegando el domingo, Ishikawa se estaba preparando para ir a ver a Yamada a su trabajo,
comprándole un nuevo aperitivo y estando muy puntual. Pero lo que no se había dado cuenta es que como era muy temprano no había gente, y su plan original era mezclarse entre la multitud, no iba a funcionar. Así que se queda mirando a Yamada mientras hacía su trabajo, viendo que un tipo guapo la llamaba por su nombre de pila, y Ishikawa al ver eso le dio un golpe de realidad, recordando que ambos son de mundos diferentes, puesto que ella se rodeaba de mucha gente de su medio, sintiéndose alguien que no está a la altura de ella, y mejor yéndose corriendo hacia otro lado, deteniéndose en un árbol mientras habla consigo mismo, sabiendo que saber más sobre Yamada resulta en explorar un mundo que es diferente al suyo, no queriendo huir del lugar porque sus sentimientos hacia su enamorada van en serio, cuando de repente Yamada lo va a alcanzar para hablar un poco con él, alegrándose de que la haya venido a ver, contándole que en el medio hay muchas chicas más hermosas que ella. Incluso pensaba dejar en hacer trabajo de modelaje porque según ella no lo estaba haciendo bien. Pero después de que Ishikawa le dijera de que en realidad se notaba que le gustaba su trabajo, es cuando decide que no se rendirá. Por eso es que quería que conociera dónde trabajaba. Ishikawa en ese momento estaba poniendo en duda sus principios, ya que sabía que si Yamada fuera una simple estudiante de secundaria, sería más fácil para él tener una relación con ella, pero decidió llevarla al set de fotografía porque ya había tardado mucho en volver, y cuando estaba a punto de irse, Yamada lo tomó de la mano para que se detuviera con ella, y el chico guapo con una mirada molesta se le queda viendo porque no parecía que fueran amigos. Y bueno chicos y chicas, hasta acá ha llegado la parte 1 del resumen del manga de Boku no Kokoro, la historia después del anime. Si veo que les gustó la parte 1, no dudaré en subir la parte número 2 del resumen del manga, así que les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo. Y bueno chicos y chicas, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, sobre todo que te haya informado sobre lo que pasa en la segunda temporada del anime de Boku no Kokoro. Ya sabes que si te gustó, por favor déjame tu like en la parte de abajo, suscríbete si no estás, para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Erosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.